Hola con todos. Estamos iniciando una serie de temas que nos ayudarán a hacer primero una evaluación a nosotros mismos y capacitarnos y entrenarnos a través de consejería bíblica para poder ayudar a otros. Está dirigido principalmente a maestros y también a guías de grupos pequeños, porque justamente son las personas que están más cercanas a aquellos que pueden estar experimentando cualquier tipo de problema o dificultad y necesitan ayuda. El curso de consejería bíblica es realmente eso, es un entrenamiento en el conocimiento de la palabra para poder abordar diferentes temas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas a las que estamos atendiendo, a las personas, a las oportunidades que Dios pone para poder ayudar. Este primer tema se titula Ataduras del alma. Y me gustaría contarles un poquito por qué es que lo hemos llamado así, porque una atadura, desde la definición que podemos encontrar en cualquier diccionario, dice lo siguiente: es dejar sin libertad de movimiento o sin capacidad de acción. Y en verdad, una atadura del alma hace eso exactamente. Deja sin libertad de movimiento, se produce una esclavitud. Y estamos hablando de un vínculo que se puede dar entre dos o más personas que están unidas básicamente por un propósito, por un deseo, por una relación, y lo que estamos viendo es que es un alma que está abierta a otra y que de alguna u otra manera una de ellas controla a la otra. Eso produce una atadura y puede ser una relación muy dañina o destructiva. Vamos a acercarnos a la problemática. Aquí vemos lo siguiente: ¿cómo se evidencia? Cuando una persona señala abiertamente que tiene una relación dañina con otra, está totalmente consciente, hay evidencias, hay hechos claros de que es una relación no saludable y sin embargo persiste en mantener el vínculo. Eso es una atadura del alma, porque está totalmente consciente que es una relación que no le conviene y sin embargo persiste en tener esa relación. Por ejemplo, una mujer que está siendo humillada, vejada, maltratada verbalmente, físicamente, puede inclusive saber que su compañero está haciéndole infiel con otra mujer. Hay evidencias de eso. No es una persona que está dependiendo económicamente de él, sin embargo, cada vez que él viene y la busca, ella retoma la relación. Eso es ataduras del alma, porque ella está dispuesta a seguir esa relación a pesar de todo el daño que le causa permanentemente. Inclusive está dispuesta a participar de una relación, un triángulo, digamos, con la otra persona inclusive. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que se puede establecer ese vínculo tan dañino? ¿Cómo es que se produce esa atadura del alma, verdad? Y lo que vemos aquí es que estudiando un poco la Escritura, la palabra de Dios, vemos que hay un principio que no se puede eludir y está vinculado directamente con las relaciones sexuales ilícitas. Vamos a explicar un poquito más allá a qué nos estamos refiriendo exactamente con relaciones sexuales ilícitas. Allí, cuando se produce la relación sexual, es que se genera un vínculo muy profundo, muy intenso, y puede resultar realmente muy dañino y perjudicial. Me gustaría que vayamos a los antecedentes bíblicos. Primero, quisiera contarles que cuando hablamos de la relación sexual, que podríamos decir que es una relación meramente física, nos equivocamos porque Dios nos ha creado como un ser integral donde el alma, el cuerpo y el espíritu son una sola cosa, somos un ser. Entonces, cuando existe una relación sexual, una intimidad sexual que puede parecer solo física, en realidad está interviniendo, se está afectando directamente la parte emocional y la parte espiritual también. Me gustaría que veamos, por favor, un texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios 6, 15 al 16, que dice lo siguiente: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y aquí se está hablando de que existe
una unidad en el acto sexual que compromete la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Y fíjense que es bien importante tomar en cuenta que en este texto el apóstol Pablo está hablando de que un hombre se une con una prostituta. Y si pensamos un poquito cómo es este tipo de relación, una prostituta es una persona que vende su cuerpo por ganancia, ¿verdad? Pero que las personas que se comprometen con ella en una intimidad sexual son relaciones casuales, no se establece un vínculo permanente, es una relación casual, ¿verdad? Sin embargo, siendo una relación casual, el apóstol Pablo señala muy claramente que igual se hacen una sola carne, es decir, que se genera un vínculo profundo a nivel del cuerpo, del alma y del espíritu. Me gustaría ahora que demos una mirada a otro texto que se encuentra en 1 Corintios 6, 9, que dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí tenemos 4 tipos de relaciones ilícitas y las llamamos así porque tenemos que recordar que Dios es el que crea esta institución que se llama matrimonio, ¿verdad? Desde Génesis, en el capítulo 2, vemos que le dice claramente: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él establece esta relación que es un vínculo hermoso, que es el matrimonio. Pero todo lo que está fuera de este marco, que es realmente el matrimonio, entonces se convierte en una relación ilícita. Y aquí claramente lo dice el apóstol Pablo también en este versículo de 1 Corintios 6, 9, donde menciona 4 tipos de relaciones ilícitas. Y vamos a verlo un poquito más en detenimiento. Fíjense, está la primera palabra, que es fornicarios. La palabra griega es pornos, de donde proviene nuestra palabra que usamos usualmente como pornografía, ¿verdad? ¿Y a qué se está refiriendo realmente aquí con pornos? Está hablando de relaciones sexuales fuera del matrimonio, cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Hoy sabemos perfectamente que cada vez las relaciones sexuales se dan a menor edad, ¿verdad? Ya hay jóvenes, hay adolescentes que desde los 12 años pueden empezar a tener relaciones sexuales con sus enamorados. Esta no es una relación lícita porque esos jóvenes no se encuentran dentro del marco de la institución, de lo que es este principio que es el matrimonio, ¿verdad? Ahora, tenemos un segundo tipo, que son los adúlteros. Son relaciones sexuales ilícitas. ¿Por qué? Porque se trata de una relación sexual con el esposo o la esposa de alguien más. Estamos hablando de una relación que se rompe en el vínculo matrimonial para estar con alguna otra persona, ¿verdad? Entonces es una relación de adulterio. Tenemos un tercer grupo, que ahí se encuentran los afeminados. Podemos darnos cuenta que en este texto se está haciendo referencia a niños, a jovencitos que eran destinados, eran separados, eran reservados para que tuvieran relaciones sexuales con otros hombres. Estos jovencitos al final terminaban prostituyéndose y a esos les llaman malacos, son prostitutos. Y tenemos un cuarto grupo de una relación sexual ilícita que podemos llamar una relación homosexual, porque el término que se usa aquí es de hombres que se echan con hombres, alguien que tiene relaciones sexuales con un hombre de la misma manera como la tiene con una mujer. Entonces, al unirse y hacerse uno en cualquiera de estas modalidades de relación sexual ilícita, vemos aquí que se da un vínculo muy fuerte y que al mismo tiempo puede ser muy perjudicial y dañino, porque conlleva una relación de pertenencia, es decir, la persona que se une a otra sexualmente cree que es de su propiedad. Entonces, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo es que en las noticias vemos frecuentemente que hay mujeres que han sido violentadas, y también han terminado asesinadas. ¿Quiénes son esas personas que ejercen este maltrato y finalmente terminan con sus vidas? Pues son las parejas que han tenido, que no están dispuestos a romper el vínculo, por lo general porque tienen celos de una persona que creen que está
en amoríos con esa mujer que le pertenece, entonces simplemente dicen, si no eres para mí, pues tampoco serás para nadie. Y vemos aquí cómo es que están abundando los feminicidios, ¿verdad? Generalmente son por causas de celos, de esas pasiones que son tan intensas que se dan justamente a causa de ese vínculo que se da cuando se une uno en la intimidad sexual. Pero no es solo eso, sino que también se genera una relación de poder. Hay una relación en la que uno siente que siendo de su propiedad, uno tiene poder y autoridad sobre la otra persona. Generalmente digo, es entre el hombre el que ejerce poder sobre la mujer, pero también hay algunos casos en que se puede dar de manera contraria. Tenemos una tercera característica en estas relaciones sexuales ilícitas, que hay una tendencia a la promiscuidad. El hecho de verte involucrado sexualmente con una persona puede que ya no sea de una satisfacción total o plena, y uno va buscando nuevas alternativas, nuevas opciones de involucrarse sexualmente con otras personas. Se genera, por ejemplo, cuando los adolescentes empiezan una relación de enamoramiento, empiezan otra relación con otra persona y vuelven a tener intimidad sexual, terminan con esa relación, empiezan con una nueva y vuelven a tener intimidad sexual. ¿Por qué? Porque realmente se ha despertado ese ámbito de la sexualidad y el impulso sexual se vuelve mucho más fuerte e intenso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que estas relaciones, estos vínculos puedan ser tan intensos, tan fuertes y a la larga que puedan ser tan dañinos o perjudiciales. Me gustaría también mencionar que estas relaciones, estos vínculos de relación ilícita van a generar a su vez otro tipo de emociones desfavorables o negativas, como por ejemplo la culpa, la ira, la vergüenza, ¿verdad? Y quisiera comentarles que en realidad la relación sexual fue planeada por Dios para que fuera una relación realmente preciosa, que fuera una relación muy linda en el ámbito del matrimonio. Nosotros, cuando rompemos los principios de la palabra de Dios, es que estamos expuestos a establecer vínculos que finalmente terminan siendo dañinos para uno mismo. Y quisiera que pasáramos ahora a la segunda parte de esta clase de consejería sobre las ataduras del alma y el abordaje y soluciones bíblicas. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Cómo romper esa atadura del alma? En verdad tenemos que partir por un punto que es ineludible, y es que esa persona pueda llegar a tener un arrepentimiento genuino. Digo un arrepentimiento genuino porque puede darse una situación en la que uno experimenta dolor por lo que ha hecho sin necesariamente ser arrepentimiento. Puede ser simplemente remordimiento, sentir culpa, pero no necesariamente arrepentimiento. Y aquí quisiera poder tocar este tema que se encuentra en este pasaje de 2 Corintios 7, 9, 10, donde se hace una diferenciación entre lo que es el verdadero arrepentimiento y el remordimiento, ¿verdad? Yo te lo voy a explicar a continuación con un cuadro, pero me gustaría leer este versículo donde podemos encontrar esta diferencia justamente. Dice lo siguiente: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ese arrepentimiento, al parecer, del mundo, produce muerte. Y yo quisiera aquí hacer una distinción de lo que es el arrepentimiento y el remordimiento, porque en este mismo texto aparecen dos términos griegos que son distintos y que nos permiten darnos cuenta de la diferencia entre uno y otro. El arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoia y tiene tres características importantísimas que nos permiten distinguir si realmente se trata de un arrepentimiento genuino o sencillamente es remordimiento o culpa. Y estas tres características son las siguientes. Uno, es un cambio de mente para algo mejor. El arrepentimiento empieza con un cambio en el pensamiento. Segundo, hay una búsqueda, un interés en enmendar el daño causado, en restituir si fuera necesario. Y tercero,
es alguien que va a sentir aborrecimiento por los pecados que ha cometido, es decir, no quiero más de esto. Esas tres características son las que de alguna manera definen y son las evidencias de lo que es un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, el remordimiento se parece en cierta manera. Tenemos la segunda palabra en el griego que es metamelomai, y estamos hablando de una persona que también experimenta dolor y preocupación por las consecuencias de sus acciones, pero no hay un cambio de mente y tampoco hay un aborrecimiento hacia el pecado cometido. Vamos a imaginar un joven que embaraza a una jovencita. Lo primero que piensa es, ¿y ahora qué va a ser de mi futuro? ¿Cómo voy a hacer? Voy a tener que responder por esa criatura. No está pensando en el bebé, no está pensando en la joven, ¿verdad? Que es la que va a tener que vivir con este cambio en su vida tan drástico de tener un bebé, tener que responder y asumir esta responsabilidad. No está pensando en eso. No está pensando en lo que han sido estas consecuencias de su pecado. Está pensando simplemente en lo que va a repercutir para su propia vida. Tiene dolor, tiene tristeza porque lo hice, pero no es porque se sienta mal por lo que está causando en esa joven y en lo que finalmente va a repercutir en ese bebé, sino en sus propias consecuencias, ¿verdad? Eso es un ejemplo de lo que es el remordimiento. También tenemos otro, por ejemplo, un hombre que agrede físicamente a su esposa. Viene, llora, se arrodilla y le dice, perdóname, no te vuelvo a tocar nunca más, no te vuelvo a pegar nunca más. Y la esposa lo ve llorar y dice, en verdad está arrepentido, lo he visto llorar, se arrodilló, pasa una semana y la vuelve a golpear. Y ella le dice, ahora sí no quiero saber nada contigo, esto ya no puede continuar de la misma manera. Él se vuelve a arrodillar, vuelve a pedir perdón, vuelve a llorar y le dice, esta vez sí estoy decidiendo no volver a golpearte. La abraza, la besa y continúa la relación y al poco tiempo va a ocurrir exactamente lo mismo, que va a volver a golpearla. ¿De qué estamos hablando? Remordimiento. Esto no es arrepentimiento porque no siente pesar por el pecado que está cometiendo al dañar de esa manera a su esposa. Bien, vamos a avanzar. ¿Cómo abordamos realmente este tema de la atadura del alma? ¿Cómo romper esa atadura del alma? Y tenemos un punto primero, que es la confesión de pecados y experimentar arrepentimiento genuino, como lo veíamos, ¿verdad? Y quiero que vayamos a este texto que de repente es tan conocido, que es Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Dios puede limpiarnos, purificarnos de toda nuestra maldad. Significa de cualquier tipo de pecado, inclusive de ese vínculo profundo, intenso y perjudicial que puede ser una atadura del alma a causa de relaciones sexuales ilícitas. Hay un segundo punto que es importante que lo veamos también. Tiene que ver con huir de las personas o situaciones que no convienen. No existe forma de poder hacer frente a una relación o a un vínculo de este tipo que se ha generado ha terminado siendo una atadura del alma, simplemente con la capacidad propia o la buena voluntad. No es posible. Se necesita realmente la intervención de Dios, de su poder sobrenatural para ayudarnos en este cambio, ¿verdad? Pero un punto que sí tiene que ver con nosotros, de decisiones que tenemos que tomar, es poder alejarnos de todas las oportunidades u ocasiones en las que podemos seguir manteniendo ese vínculo que es tan perjudicial para nuestras vidas. Y un punto que queda muy claro en la palabra de Dios es huir. Huir. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Me gusta muchísimo este texto porque nos da dos pautas importantes aquí para lo que significa dejar en la práctica de algunos pecados. En este caso está hablando de la parte del área sexual, porque habla de las pasiones juveniles. La palabra huir en el griego significa salir volando con la intención de encontrar un lugar seguro
donde ponernos a salvo, donde estar fuera de peligro. Es muy gráfico este verbo que se usa aquí para la palabra huir en el griego. Es salir volando para ponerse a salvo en un lugar seguro y no correr riesgo. No hay otra forma de romper ese vínculo, sino estableciendo realmente límites y saliendo de esa relación de una manera concreta, dando pasos que nos permitan realmente no tener más contacto con esa persona. Pero no es suficiente, porque uno puede dejar el vínculo, deja a las personas. Generalmente cuando se da una relación donde hay una atadura del alma, este sentimiento de posesión y de poder hace que uno se aísle muchas veces de las relaciones de amistades. Entonces, lo recomendable es que no solamente se deje ese vínculo, sino que uno pueda establecer relaciones interpersonales con personas que pueden ayudarnos a continuar en esta decisión de dejar ese vínculo tan dañino y tan destructivo. Y justamente aquí en este texto, en 2 de Timoteo, dice que debemos huir de esos impulsos sexuales, pero al mismo tiempo debemos unirnos con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, hay que reemplazar una relación que puede ser perjudicial por relaciones que pueden ser saludables. Y está hablando específicamente de otros creyentes. Está hablando de establecer vínculos con otras personas de la iglesia. No se puede salir de un problema tan difícil, tan duro, de manera aislada. Necesitamos contar con ese calor y ese ánimo y esa fortaleza que proporciona justamente el cuerpo de Cristo. Y aquí todos los guías de grupos pequeños y los maestros saben que ese espacio lo proporcionan justamente los grupos pequeños, en los que uno es parte de ese tiempo para aprender la palabra, pero también para cuidarnos unos a otros. Allí podemos abrir nuestro corazón y saber que hay otras personas que van a estar orando por nosotros, que van a estar respaldándonos, que van a estar acompañándonos y ayudándonos a establecer justamente esas nuevas relaciones saludables y una mejor relación con el Señor. Entonces tenemos dos partes que son importantes que se dan en este versículo. Hay un tercer punto que es reconocer que solo Dios puede romper las ataduras del alma. Y aquí hay un versículo muy lindo que es Isaías 61:1, que dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Lo interesante de este versículo es que si nosotros vamos a hacer un análisis mucho más detallado de los términos que se usan en el hebreo, en este pasaje de Isaías 61:1, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino para librarnos también de esas ataduras del alma, de esos vínculos que pueden ser realmente indestructibles, que pueden parecer indestructibles. Nuestro Señor Jesús vino porque este texto de Isaías 61:1 está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y fíjense, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Los afligidos, los humildes y los necesitados. A vendar a los quebrantados de corazón, es decir, aquellos que están con un corazón hecho pedazos, hecho trizas. Y estas relaciones de sexualidad ilícita realmente terminan lastimando tanto el corazón de las personas involucradas, que puede uno tener el corazón realmente hecho pedazos. Y dice también que vino a publicar libertad a los cautivos. Y lo que dice literalmente el verbo en el hebreo es que aquellos que están atados figurativamente con un yugo a alguien, aquellos que están atados a alguien con un yugo. Y está hablando de la atadura del alma. Porque cuando uno tiene un yugo, ¿verdad?, no se puede separar de la otra persona.
¿no? Es una figura de lo que se daba entre un buey grande y un buey más joven. Se les ponía el yugo para que pudieran aprender a surcar la tierra. El grande era el que tenía mayor autoridad, el que tenía mayor experiencia y era el que estaba enseñando al más joven. En este caso se está hablando de dos personas que pueden estar atadas por este vínculo sexual ilícito y se genera esa dependencia a través de, figurativamente, de un yugo. Pero dice el Señor que vino aquí para libertarnos de esa cautividad, ¿verdad? Para libertarnos de esa cautividad. Y también dice que para dar apertura apertura de la cárcel. Y no está hablando literalmente de una prisión física, sino está hablando de una ceguera en los ojos, en nuestra mente, que se da a causa del pecado. Y el Señor dice que también viene a quitarnos esa venda, porque como decíamos al principio, cuando se da una relación sexual ilícita, este vínculo, esta dependencia hace que uno no pueda ver, a pesar que tantas personas nos dicen, no te conviene, no es bueno para ti, mira cómo te está lastimando, cómo te está dañando, cómo está destruyendo tu vida. Sí, lo sé, lo entiendo, pero continúa en el vínculo porque hay un tipo de ceguera. Y justamente el Señor no solamente vino a tratar con nuestros corazones rotos y quebrantados, sino que también vino a quitarnos darnos libertad a esa esclavitud que se produce por esa atadura y además a quitarnos esa venda de los ojos que no nos permite darnos cuenta de esta relación que puede ser tan dañina y tan destructiva. ¿No es precioso, en verdad, encontrar este versículo? Y ¿saben qué? Es un texto que se repite en el Nuevo Testamento. Hablando el Señor Jesús acerca de sí mismo en Lucas 4:18, lo voy a leer simplemente porque son exactamente los mismos términos y las mismas definiciones que se dan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es el mismo texto que usa el Señor Jesús en Lucas 4:18, hablando de sí mismo. Por eso es que decimos que Él es el único que puede realmente darnos esa libertad en el alma. ¿Saben qué? Si pensamos, ¿quién nos ha hecho de esta manera especial, espíritu, alma y cuerpo? El Señor. Dios nos hizo de esta manera. Y si Él nos hizo, Él es el único que sabe cómo ayudarnos a romper este tipo de vínculos tan dañinos. Pero tenemos un cuarto punto, que es cómo podemos abordar este tema de romper esta atadura del alma amando a Dios por encima de todo. Esto incluye el pecado. Amando a Dios por encima de todo y de todos. Porque ¿saben qué? Si vemos aquí en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es interesante que la palabra todo en el griego dice completamente, completamente. No hay espacio para nada más. Es decir, amarás al Señor tu Dios completamente con tu corazón, completamente con tu alma, completamente con tu mente y completamente con tus fuerzas. Es decir, que este amor, este vínculo estrecho con Dios va a evitar que demos espacios y abramos puertas para otro tipo de relaciones que podrían generar algún tipo de atadura. La relación con Dios, dándole a Él el primer lugar, es lo que significa amarle por encima de todo. Y quisiera que veamos otro versículo que se encuentra en Tito 2, del 1 al 11 al 12, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que está diciendo aquí, tomando en cuenta lo que significa enseñándoos, la palabra enseñándoos dice que la gracia de Dios es la que nos adiestra, la que nos entrena, la que nos instruye para, dice, dejar, renunciar, significa rechazar, rehusar la oferta de todo tipo de pecado que se opone a Dios. Está hablando de los deseos prohibidos que surgen de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Estos deseos vienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa y lo podemos ver con claridad en Santiago 1, 14 al 15, que dice lo siguiente:
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia significan deseos y deseos prohibidos también, cuando de sus propios deseos prohibidos es atraído y seducido. Entonces dice, esos deseos, después que han sido concebidos, ¿verdad?, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿De dónde provienen esos deseos? De nuestro propio corazón. Eso es lo que está diciendo este texto. Entonces, cuando estamos unidos a Cristo, cuando realmente le amamos al Señor por encima de todas las cosas, podemos tener los recursos para romper esos lazos que todavía nos mantienen llevándonos al pecado y nos ponen también bajo la esfera de influencia de personas quienes al final nos destruirán en vez de bendecirnos. Rompe esa atadura, rompe ese vínculo que puede ser tan perjudicial. Me gustaría que vayamos a otro versículo que se encuentra en Romanos 8, 13 al 14. Dice, porque si vivís conforme, acorde a la carne, se refiere a la naturaleza humana que está propensa al pecado y que se opone al Señor. Dice, si es que viven bajo esa naturaleza, entonces van a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir, o sea, puedes destruir, extinguir las obras, y se refiere a prácticas, a las prácticas de la carne, y aquí la palabra que se traduce como carne es cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero volver a leer este texto tomando en consideración el significado original de las palabras claves en este versículo. Dice, porque si vivís acorde a tu naturaleza pecaminosa y en oposición a Dios, lo que te espera es la muerte. Mas si por el Espíritu haces morir, destruyes, extingues las prácticas de tu cuerpo, entonces vivirás. Porque todos los que son guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, entonces somos hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que está dentro nuestro, que mora en nuestros corazones, y es el que nos puede ayudar bajo su dirección, bajo su control, a destruir, a exterminar, a quitar por completo todo tipo de prácticas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Y esto está incluyendo las prácticas de relaciones sexuales ilícitas. Ninguno de nosotros está libre, ninguno de nosotros está libre, porque existe una lucha constante entre lo que es el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Querer hacer caso a lo que anhelan nuestros deseos internos, o hacer caso a lo que nos dice el Señor en su palabra a través de su espíritu. Y este versículo de Gálatas que viene a continuación es el que nos habla de una manera descriptiva de esa constante pugna, de esta constante lucha que existe entre ceder a los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, o hacer caso a la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo. Gálatas 5, 16, 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Qué interesante, porque esta lucha nos permite darnos cuenta que es un tema con el que tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida. No estamos libres, no estamos exentos, ninguno de nosotros, ni los maestros, ni los guías, ninguno de nosotros está exento, porque esta lucha está en todos nosotros. Sin embargo, qué importante es darnos cuenta de que cuando nosotros vivimos bajo el control, le damos la rienda total de todas las áreas de nuestra vida al Señor y le pedimos que sea el Espíritu Santo el que controle realmente todo lo que tiene que ver con nuestro ser, entonces tenemos justamente las herramientas para poder destruir toda práctica de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Quiero mostrarles otro versículo que se encuentra en 1 Corintios. Antes de eso quería contarles que en los versículos 24 y 25 del mismo Gálatas, del capítulo 5, dice, pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice que los que son de Cristo, aquellos que tenemos una relación con Dios de manera personal, habiendo reconocido que solo Cristo y su obra en la cruz del Calvario es la que ha podido perdonar todos nuestros pecados y sigue limpiándonos de toda nuestra maldad, es quienes podemos tener la convicción de que hemos crucificado nuestras pasiones y deseos en Cristo y podemos vivir siendo controlados por el Espíritu Santo y teniendo victoria justamente sobre estos deseos que batallan en nuestra alma. Y ahora sí quiero contarles algo también. Algunas personas que han estado buscando al Señor genuinamente para romper con algún tipo de atadura del alma, en vínculos que están siendo realmente muy dañinos en una relación interpersonal donde ha habido un vínculo sexual ilícito. Estas personas han manifestado en alguna oportunidad que aún buscando a Dios es difícil romper con esa práctica o con ese vínculo. Y podrían de alguna manera responsabilizar a Dios de que no tiene el poder o no tiene la capacidad para ayudarnos a romper esa atadura. Sin embargo, quiero decirles que muchas veces lo que pasa es que no hay un arrepentimiento. Lo que uno está anhelando es librarse de esas sensaciones, esas emociones negativas que generan estas ataduras, como lo habíamos mencionado, ese dolor, esa amargura, ¿verdad? Esa ira, esa vergüenza, esa culpa, esos sentimientos que nos atormentan es de los que nos queremos librar, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, por más que haya una búsqueda del Señor, en el fondo uno persiste y quiere mantener el vínculo con esa persona. Entonces, no es que Dios no tenga poder para hacerlo, porque hemos visto claramente en Isaías 61:1 que el Señor vino para librarnos también de todo tipo de cautividad, de todo tipo de esclavitud, sino es que muy en el fondo no hay un deseo real de querer romper con ese vínculo. La persona que realmente quiere hacerlo y se arrepiente de corazón está en la condición perfecta para que Dios empiece a obrar en su corazón y hacer cambios significativos en sus vidas respecto a la renuncia a estas ataduras, hasta la ruptura de este tipo de ataduras. Y quiero terminar esta clase con un versículo de esperanza, con el que pensamos al principio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que hay 4 tipos de relaciones sexuales ilícitas? Y voy a volver a leer porque aquí viene una parte donde podemos tener la convicción total de que Dios puede tratar con nuestras vidas cuando hay algún tipo de atadura del alma de esta naturaleza. Dice 1 Corintios 6:9 al 11. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Pero luego el siguiente versículo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa? Se habla en tiempo pasado. Significa que uno puede vivir en victoria en el Señor Jesús, porque Él es el que puede darnos esa libertad, que este encarcelamiento que tenemos en el alma cuando tenemos un tipo de vínculo de este tipo. Dios tiene poder para librarnos y romper por completo las ataduras del alma. Es mi deseo que podamos tomar la Escritura, tomar esta palabra, asimilarla y también aplicarla a nuestra vida si es que ustedes o algunos de sus discípulos están enfrentando este tipo de problema de la atadura del alma, porque en Dios hay victoria.